Arranquemos para que hablamos un poquito de medicamentos en el contexto de obesidad. Este es mi nombre y mis credenciales y entremos entonces en el tema de cuáles son las indicaciones de manejo farmacológico en obesidad. Un IMC mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado o un IMC mayor de 27 asociado a complicaciones relacionadas con obesidad. Esto siempre debe ir acompañado, como lo hemos hablado durante el día, de terapia nutricional, actividad física, intervención psicológica y obviamente pues según el contexto que vayamos viendo de cada paciente. Esta parte de IMC ha venido cambiando recientemente y ahora estamos saliendo de la parte de IMC y nos estamos dirigiendo más hacia la composición corporal y el porcentaje de grasa corporal de nuestros pacientes. Otra de las indicaciones que se ha descrito es que después de todas estas intervenciones que hayamos hecho desde el punto de vista de hábitos, no logremos una pérdida de por lo menos el 5% en 3 a 6 meses y siempre estamos hablando de cambios y cambios de hábitos porque lo que queremos prevenir son comorbilidades en el paciente en el contexto de enfermedad por tejido adiposo. Y cuando hablamos de las comorbilidades, entonces tenemos que tener en cuenta todas estas, y es que son muchísimas, aquí solo les traigo como las principales, pero hay muchas más que se quedan por fuera acá. Prediabetes, diabetes mellitus tipo 2, SAOS, hígado graso en todos sus contextos, dislipidemia, hipertensión arterial, síndrome de ovario poliquístico, artrosis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, depresión, falla cardíaca con o sin alteración de la fracción de eyección, enfermedad renal crónica y enfermedad aterosclerótica. Entonces son muchísimas las complicaciones y esto lo traigo acá porque con IMCs por encima de 27 ya estamos empezando a considerar la terapia farmacológica. Es más, si uno revisa las guías las guías americanas de obesidad del año 2022, encontramos que ya no hablamos necesariamente de obesidad por IMC por encima de 30, sino que tenemos un contexto nuevo que es preobesidad, que era lo que antes llamábamos sobrepeso, y es empezar a intervenir bajo este contexto, porque lo que estamos buscando es prevenir comorbilidades y prevenir llegar a. ¿Cuáles son las indicaciones desde el punto de vista de qué dice la literatura? Aquí hace falta en la parte inferior la bibliografía, muchas gracias. Y es que tenemos liraglutide a una dosis de 3 miligramos día con un nivel de evidencia 2A grado B, orlistat a una dosis de 120 miligramos cada 8 horas con el mismo grado de evidencia 2A grado B, y semaglutide, que es lo que estamos viendo en el futuro, a una dosis de 2.4 miligramos semanales con un grado de evidencia nivel 1A grado A. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos buscando con este tipo de medicamentos? Es una reducción del 5 al 10% de peso en un periodo de 6 a 12 meses. ¿Sí? Y vuelvo y les digo, lo que estamos buscando con esta reducción de peso, más que enfocarnos en peso, lo que estamos buscando es disminuir las complicaciones que son derivadas en el contexto de un porcentaje de grasa corporal elevado. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Y esto es bastante importante que tenemos que tener en cuenta cuando no tenemos estudios para dar terapia farmacológica en el contexto de obesidad. En el embarazo no tenemos estudios, en la lactancia no tenemos estudios y no se recomienda en mujeres que planean embarazo. Y aquí surge una pregunta adicional y es que no tenemos datos de cuánto tiempo antes deberíamos de suspender este tipo de terapias cuando estamos considerando que nuestra paciente desea embarazo. Entonces es algo que siempre tenemos que interrogar cuando estamos pensando en terapia farmacológica y debemos tener esto en cuenta. Y esta es una gráfica súper interesante porque es donde están actuando las diferentes terapias que tenemos desde el punto de vista farmacológico. Y vamos a tener que hay diferentes dianas terapéuticas en el contexto de medicamentos. A nivel cerebral, que lo que estamos buscando más que todo es saciedad, ¿sí? Y a nivel de tracto gastrointestinal, donde también tenemos algo de saciedad y tenemos algo desde el punto de vista de absorción, ¿sí? Aquí vamos a encontrar entonces la imagen del círculo rojo, como ustedes van a ver, tiene representación a nivel del sistema nervioso central, en los centros de saciedad a nivel hipotalámico, pero también tenemos efecto de saciedad a nivel de tracto gastrointestinal. Y el otro medicamento que tenemos en la actualidad es el que está en un triángulo morado, que es el orlistat, y que tiene efecto a nivel gastrointestinal porque lo que va a generar es una disminución de la absorción de ciertos nutrientes y así es como estamos buscando en este contexto una pérdida de peso. Es el único medicamento que no actúa a nivel de saciedad, ¿sí? Que es bastante interesante. Entonces empecemos. Orlistat es el primero,
es el primer medicamento que tenemos aprobado para el manejo de obesidad, una aprobación de la FDA en el 99 y de la EMA, que es la institución europea, en el 2012. La dosis de los estudios, que tenemos dos estudios pivotales de este medicamento, que es el CEN2 inicial y el CEN2 4, con una aprobación hasta 4 años, nos describe una dosis de 120 miligramos cada 8 horas. Debe tomarse hasta 1 hora después de las comidas y ya les voy a explicar por qué. Porque es un derivado semisintético de la lipstatina y es un inhibidor potente y selectivo de la lipasa gástrica y pancreática. ¿Qué quiere decir esto? Que inhibe el clivaje de triglicéridos para ser absorbidos como ácidos grasos libres, o sea, no se absorbe la grasa que estamos consumiendo. No se absorbe toda, no, o sea, no se absorbe aproximadamente el 30% de lo que estamos consumiendo de grasa. Y es el único medicamento que, como les decía, no tiene una diana terapéutica en apetito o en saciedad, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de los efectos adversos? Esteatorrea, diarrea, y lo que vamos a ver es que los medicamentos que tenemos aprobados en este momento en el país, los efectos adversos están ligados a tracto gastrointestinal. Diarrea, meteorismo, urgencia fecal, interfiere con la absorción de vitaminas liposolubles. Claro, esto va en relación con el mecanismo de acción. Recordemos que son la A, D, E, K, y se recomienda usualmente un multivitamínico 2 horas antes de la toma del medicamento. Y hay algunas contraindicaciones como síndrome de malabsorción que están descritas y colestasis que debemos de tener en cuenta en nuestros pacientes. Cosas adicionales a tener en cuenta: vigilar en los pacientes anticoagulados con inhibidores de la vitamina K, por lo mismo que estábamos hablando, pacientes que estén tomando anticonvulsivantes, levotiroxina, ciclosporina y anticonceptivos orales porque pueda alterar la absorción de este tipo de medicamentos. Y esto es muy reciente porque esto habla de las guías de obesidad del 2022, si no estoy mal. Y es que sí, guías de gastroenterología del 2022, guías americanas, y habla que el Orlistat debería ser considerado en adultos con sobrepeso / obesidad y complicaciones relacionadas, debería ser usado en sobrepeso y obesidad cuando no hay complicaciones relacionadas con la obesidad. Eso es de esas guías. Pero si uno mira guías canadienses 2022, lo recomiendas desde un IMC de 28 con enfermedades relacionadas con obesidad. Y es que el estudio pivotal, como les decía, que son dos CEN2 y CEN2 4, uno de los desenlaces que estamos viendo ahí es la disminución de progresión a diabetes mellitus tipo 2, que ya vamos a hablar un poquito más de eso. El otro medicamento que tenemos disponible, liraglutide, a una dosis de 3 miligramos, 3 miligramos subcutáneos día. Tenemos que tener en cuenta muy bien estas dosis porque son las dosis que han sido estudiadas y son las dosis que tenemos avaladas en Colombia para el uso en obesidad. Tiene una aprobación de la FDA en el 2014 con una aprobación de la EMA en el 2015 y es un análogo del péptido similar al glucagón tipo 1, actúa a nivel central, a nivel de las neuronas de la POMP y CART para favorecer la saciedad y también tiene un efecto transitorio para disminuir el vaciamiento gástrico. Sabemos que la titulación con este medicamento debe ser desde 0.6 miligramos día subcutáneo con incrementos semanales de 0.6 hasta buscar la meta que es de 3 miligramos día. Efectos adversos, lo mismo que les estaba comentando previamente a nivel gastrointestinal, náusea aproximadamente en el 40%, estreñimiento y diarrea 20% para cada uno de los dos lados y tenemos un incremento de colestasis del 1.4% con un NNH de 250 pacientes y una pancreatitis de origen biliar que tenemos que reconocer esto con un NNH, ¿sí?, de 500. Las contraindicaciones son el antecedente personal o familiar de carcinoma medular tiroideo, la historia personal de neoplasia endocrina múltiple tipo 2, por lo mismo, y la relativa es la gastroparesia, teniendo en cuenta el mecanismo de acción de este medicamento. Y hablemos del el único estudio, es un estudio de Lancet del 2019, es un estudio doble ciego en donde compara las dos terapias y es bastante interesante ver este estudio. Es un estudio que fue doble ciego, placebo controlado con un seguimiento a 20 semanas, con 564 participantes entre los 18 y los 65 años, con IMC entre 30 y 40 kilogramos por metro cuadrado. Múltiples brazos del estudio a diferentes dosis de liraglutide y a una dosis de Orlistat de 120 miligramos cada 8 horas, que como les decía es la dosis que tenemos avalada en el contexto de obesidad. Todos los pacientes llegaban a un déficit calórico de 500 kilocalorías día y todos se incrementaban actividad física, sin embargo no son claros en el estudio de qué significa incrementar actividad física.
Exclusión, criterios de exclusión, diabetes, previo uso de medicamentos, 3 meses antes en el contexto de obesidad o manejo quirúrgico de obesidad. Y este es el comportamiento, ¿sí? Entonces recordemos, en el eje horizontal vamos a tener las semanas y en el eje vertical vamos a tener la pérdida de peso en kilogramos, ¿sí? Si miramos cuando empezamos el estudio, como les decía, todos iban a hacer ejercicio y todos iban a disminuir entonces la ingesta por 500 kilocalorías día. Y lo que podemos ver en el estudio son las diferentes dosis del medicamento y la comparación con el Orlistat, ¿sí? Aquí podemos ver entonces dosis del liraglutide de 1.2, 1.8, 2.4 y 3. Recordemos que la dosis de 0.6 está descrita desde el punto de vista de que el paciente conozca el medicamento, más no de que tenga algún tipo de beneficio en cuanto a pérdida de peso. Y tenemos que empezar a hablar, vamos a hablar un poquito de cuánto es la pérdida en cuanto a porcentaje en promedio, pero también desde que tenemos este tipo de medicamentos tenemos que hablar de qué porcentaje de pacientes están perdiendo 5, 10 y así sucesivamente. Con las últimas terapias que vemos hacia un futuro no muy lejano, ya estamos hablando de por encima de 15, inclusive por encima de 20% de pérdida de peso, ¿sí? Y aquí podemos ver las diferentes gráficas del liraglutide. Quiero que nos enfoquemos en las dosis de 3 miligramos del liraglutide y de Orlistat, que son las últimas 4 columnas que van a ver en la gráfica. Y lo que vemos es que el 76.1% de pacientes con liraglutide pierden más del 5% versus un 44.2% en Orlistat. Y desde el punto de vista de pérdida de más del 10%, vamos a tener un 28.3% versus un 9.5%, que son bastante interesantes desde el punto de vista de que vamos a ver cuánto debería de perder nuestro paciente, porque esto es algo también relativamente nuevo, ¿sí? Si lo consideramos en peso, entonces volvamos a lo mismo, miremos la dosis de 3 miligramos y miremos la dosis de Orlistat y vemos que hay una pérdida en el brazo del liraglutide de 9.1 kilogramos, como les decía, seguimiento a 20 semanas, versus 5.5 en el contexto de Orlistat, y tenemos muchísima mejoría porque, como les he hecho énfasis, aquí lo que estamos buscando es disminuir comorbilidades y salirnos un poquito de solo buscar peso, ¿sí? Miren lo interesante de la disminución de los valores de presión arterial sistólica y diastólica a las dosis plenas, ¿sí? Y es que un medicamento, por el efecto de pérdida de peso, esto no tiene más beneficios más allá de la pérdida de peso. Encontramos medicamentos que pierden a nivel sistólico aproximadamente 10 milímetros de mercurio y a nivel diastólico aproximadamente 5 o 6. Súper interesante desde el punto de vista de la comorbilidad que tenga nuestro paciente. Y así son con muchas otras cosas. Aquí lo que les quiero traer son los efectos adversos y es una tabla bastante grande, pero lo que quiero que nos enfoquemos son en los 2 círculos rojos que les traje el día de hoy. Desde el punto de vista del liraglutide, a una dosis de 3 miligramos encontramos que lo más común son las náuseas con el 47.3% y en Orlistat vamos a encontrar que es la diarrea con un 25.3%. ¿Listo? Entonces hay varios efectos adversos. Los principales en este tipo de medicamentos son a nivel de tracto gastrointestinal. ¿Cuándo deberíamos de considerar suspender la terapia o considerar que una terapia no ha sido adecuada? ¿Sí? Cuando no logramos una pérdida del 5% después de 3 meses a la dosis terapéutica, se describe para todos los medicamentos y hay un apartado ahí en la letra menuda, digámoslo así, que dice que es el 4% a la semana 16 en el contexto de análogo de GLP-1, ¿sí? Sin embargo, también tenemos un apartado ahí y es que este tipo de medicamentos nos puede ayudar con el mantenimiento de peso en pacientes que ya hicieron los cambios de hábitos previamente. Entonces hicimos los cambios, llegamos a un peso X, digámoslo así, y cuando el paciente empieza a tener algún tipo de reganancia también puede ser una posibilidad. Y esto es volviendo un poquito a lo de antes, ¿sí? No olvidemos que este tipo de fármacos debe ir acompañado de ejercicio y de alimentación. Y es un estudio súper interesante porque lo que quiero traer acá es que cada una de estos cambios de hábitos, alimentación y actividad física tiene un efecto aditivo, ¿sí? Esto no se trata de que es que yo escojo uno, pero entonces el otro lo dejo a un ladito, sea desde el punto de vista de alimentación o sea desde el punto de vista de ejercicio. Miremos lo interesante que es esto y es que tiene un efecto aditivo cuando consideramos los dos. Toda la terapia farmacológica debe ir acompañada de por lo menos estos 2 pilares, asociado a todo lo que hemos visto en la mañana de hoy. Y esto es lo que les decía, que es donde estamos cambiando un poquito
el panorama, porque lo que estamos buscando es mejorar comorbilidades, ¿sí? Ya no estamos buscando es que nuestra meta es llegar a X peso, eso lo dejamos atrás hace ya un buen par de años, y lo que estamos buscando es cuánto tengo que bajar de peso para mejorar la comorbilidad que tenga mi paciente. La primera imagen o el primer apartado es calidad de vida, ¿sí? Calidad de vida está alrededor del 5%. Si ustedes ven las barras que se ven oscuras, es que hay una mejoría clínicamente significativa, pero una gran mejoría cuando vemos el final de las barras, ¿sí? Entonces aquí podemos empezar a tener en cuenta, y lo que sabemos es que con 5% de pérdida de peso ya es lo que se describe en las guías que es estadísticamente significativo y que vamos a encontrar mejorías en las comorbilidades. Pero según la comorbilidad tenemos que ir llevando al paciente hacia la terapia que consideremos nosotros que es donde vamos a tener el mayor beneficio, ¿sí? Cosas interesantes de acá, la remisión de diabetes mellitus, que se logra la remisión, especialmente si es un diagnóstico relativamente reciente, que eso es tema de otra charla, está como mínimo un 10% de la pérdida del peso, igual que el reflujo gastroesofágico. Y otra de las que también nos pide que consideremos mucho o un mayor porcentaje en cuanto a pérdida de peso es la apnea del sueño y la hepatopatía o el hígado graso, ¿sí? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta esto. Ahora, de elección de medicamento hay muchas metodologías, hay algunas que se basan en la gráfica anterior, entonces según la comorbilidad yo empiezo a considerar cuál es el mejor medicamento para nuestro paciente. Esta es una que es relativamente nueva del año pasado, que habla de las 5 Cs para definir la mejor opción terapéutica, ¿sí? Empezar siempre con contraindicaciones y cuidados del paciente. Revisar las comorbilidades, que era lo que estábamos hablando, mirar ciertas claves en cuanto a apetito, en cuanto a elección de alimentos, ¿sí? Y en cuanto a la preferencia de vía de administración. Y es que los dos medicamentos que tenemos aprobados en este momento, uno es vía oral, el otro es subcutáneo, ¿sí? Y las combinaciones, que es algo que se está hablando también relativamente reciente. ¿Vale la pena combinar medicamentos cuando estamos buscando ciertas metas? Es algo que aún no sabemos, ¿sí? Y se está hablando un poco. Y la última C es el costo, que también tenemos que tenerlo en cuenta según sea el contexto de cada paciente. Esto es lo último. Este es un estudio de Nature que lo que habla es el gold estándar. Y el gold estándar tenemos que considerar cuando miramos medicamentos es la cirugía. Y aquí tenemos los diferentes medicamentos que están descritos en la literatura y también vemos las diferentes dosis y lo que se viene en un futuro, ¿sí? Entonces es una gráfica bastante interesante desde el punto de vista de porcentaje de pérdida de peso. Miren los tiempos y miren la pérdida de peso. Aquí tenemos los medicamentos actuales y esto es adelantándome un poquito a lo que sabemos y creemos que va a llegar en los próximos años. Esta gráfica que se ve mejor como la están viendo ustedes, entonces habla de los dos que tenemos en el momento y de lo que se viene, ¿sí? Hablemos de las dosis y es importante tener en cuenta que la pérdida de peso desde el punto de vista de lo que estamos hablando acá, ¿sí? Restando placebo, tenemos que considerarlo a las dosis que están descritas en la literatura, ¿sí? Y entonces empezamos a hablar de cuántos pierden un 5%, un 10% y hasta un 20%, que como les digo es lo que se viene en el futuro. Y lo interesante de esto es, como les estaba diciendo, el estudio SENDOS, que es el estudio pivotal del Orlistat, hablamos de disminución de riesgo de diabetes en el contexto de pacientes con prediabetes. Entonces, ¿cómo evitamos comorbilidades en nuestros pacientes? ¿Sí? En el contexto de Orlistat, una disminución de riesgo de 37.4, súper interesante, súper importante, y en el contexto del liraglutide tenemos una disminución de riesgo de 79. Recordemos que el SENDOS o el Orlistat, estudios a 4 años, en el contexto del liraglutide los estudios SCALE, estudio a 3 años. Y esta es la pregunta que siempre nos hacemos y es la pregunta que creo que nos queda siempre a todos en la cabeza. ¿Hasta cuándo deberíamos de usar el medicamento? ¿Sí? Entonces, hasta llegar a la meta, individualizar en nuestros pacientes. ¿Y qué significa esa meta? Mejorar o resolver la comorbilidad de nuestro paciente. Y lo que sí les puedo decir que no es la meta es el peso, ¿sí? La meta deberíamos de tener varios componentes. Porcentaje de grasa corporal, que es saliéndonos de kilogramos y saliéndonos de IMC. Cuáles son los paraclínicos según la comorbilidad de nuestro paciente y recordemos que siempre la meta es mejorar hábitos, entonces actividad física y alimentación. Muchísimas gracias, para mí es un placer haber estado el día de hoy con ustedes y ser parte del grupo de obesidad.